clara. Lo que no está claro es lo que está ocurriendo en el Congreso. Ayer hubo una intensísima discusión, se trataron varios temas, el tercer retiro del 10%, el impuesto a los súper ricos y, como no, también la tan comentada postergación de las elecciones. No llegaron a acuerdo en muchísimas de estas materias, se van a volver a juntar el domingo, muy temprano por la mañana. No somos solo nosotros los que estamos trabajando en horarios especiales. Vamos a presentarles una nota, tenemos invitados muy importantes que nos van a ilustrar acerca de esta discusión, pero ahora observemos qué es lo que está ocurriendo acerca del tercer retiro y otras hierbas. Mira. Chile ya superó el millón de contagiados por coronavirus y enfrenta uno de los momentos más duros de la pandemia que azota al mundo hace ya más de un año. En medio de este contexto es que la tarde de ayer se dio uno de los debates que más atención ha tenido del público en los últimos días, el tercer retiro del 10%. Una iniciativa que comenzó a ser gestada casi inmediatamente se aprobó el segundo. Aunque desde el gobierno han tratado de frenar las razones que llevan a este tercer retiro, gestionando nuevos aportes para los sectores vulnerables y la clase media, lo cierto es que durante la tarde de ayer en el Congreso se vivió un incesante trabajo para avanzar en esta propuesta legislativa. Bueno, uno espera que cuando se hacen más estrictas las medidas sanitarias, estas se acompañen de ayudas sociales para las familias, pero hoy esas ayudas no existen. Y si el gobierno solo se ha dedicado a autofelicitarse y a no comprender la crisis profunda que hoy están pasando las familias y de proponer una renta básica de emergencia, la verdad es que el tercer retiro hoy es una propuesta legítima, es urgente, es necesaria para la clase media trabajadora en Chile, pero también hay que ayudar a los casi 3 millones de personas que hoy no tienen fondos previsionales. Eso también es urgente. Así, tras 2 jornadas de discusión, finalmente ayer la Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar sobre 2 de los proyectos que proponen un tercer retiro de los fondos de las AFP. Muy bien, señor presidente. Se han recibido 10 votos a favor, señor presidente, 3 votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba, si usted así lo ratifica, la idea de legislar. Presidente. Sí, al tiro, ministra. Estoy recabando la unanimidad de la comisión para mantener la misma votación en el segundo paquete de refundido de proyectos. ¿Ya? Aprobado. Ya. Hoy se aprobó en la Comisión de Constitución en general el proyecto del tercer retiro y ahora es bastante evidente lo que tiene que pasar, que es que el gobierno debe ir al Tribunal Constitucional. Estos fueron aprobados por 10 votos a favor y 3 en contra. La sorpresa la dio el diputado Colomé, quien finalmente se mostró a favor de legislar un tercer retiro. Final, don Juan Antonio, por favor. Por favor, secretario. A favor, don Juan Antonio. Y, señor presidente, nos va quedando solamente el señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que hoy día existe una diputada Giles. Estamos en votación, por favor. Las 2 propuestas legislativas que fueron aprobadas se diferencian principalmente porque una de ellas presenta una reforma permanente a la Constitución y el otro solo es una disposición transitoria. Ahora los proyectos seguirán en discusión dentro de la comisión, donde se definirán los detalles en particular de cada una de las iniciativas. Luego de esto la discusión continuará ya en la sala. Hemos aprobado la idea de legislar un tercer retiro del 10%. Lo hemos hecho porque lamentablemente el gobierno se negó hasta el día de hoy a entregar una renta universal de emergencia, un ingreso garantizado a todas las familias vulnerables y de clase media, sin letra chica, que permitiera que las familias pudieran quedarse en sus hogares cumpliendo las medidas de confinamiento. Bueno, estamos muy contentos, se aprobó nuestro proyecto de tercer retiro. Hace un año presentamos el primero y creo que frente a un gobierno que no actúa como corresponde y que no llega con ayuda humanitaria a importantes sectores de la población, que focaliza en extremo y que no entiende el mensaje que le da la mayoría del mundo político, incluso parlamentarios y dirigentes de su propio sector, tenemos que hacer esto. Ya se aprobó la idea de legislar sobre el tercer retiro, la idea que según la última encuesta Data Influye, el 77% de los chilenos apoya y declaran que realizarán el tercer retiro, aun cuando se queden sin recursos en sus fondos de pensiones. La encuesta revela también que el 33% utilizará este dinero para pagar sus deudas y un 21% lo haría para comprar alimentos. Ningún lujo, sino simplemente poder seguir subsistiendo en medio de la incertidumbre e inestabilidad económica que ha traído esta pandemia.
Es complejo cuando uno observa a personeros públicos decir que están contentos, aplausos, se genera una contradicción desde acá, digo yo, porque nada de esto es alegre, nada de esto da para celebraciones y queremos conversar acerca de esta situación, la situación del tercer retiro con los diputados de la República. Pablo Vidal, bienvenido Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también, buenos días Sergio, buenos días Chantal. Hola. Buen día Pablo. Y también queremos saludar al diputado Tomás Fuentes de Renovación Nacional. Partiendo por don Pablo, da para alegrarse porque pasó el primer escaño, digamos, la primera situación coyuntural, la Comisión de Constitución, ahora va a la Cámara. ¿Qué le parece, Pablo, lo que estamos viviendo? Y con respecto a esto, el retiro del tercer retiro del 10% de las AFP. Mira, Sergio, la verdad es que yo comparto contigo la preocupación respecto al sentimiento detrás de esto. No tengo ninguna duda y lo digo públicamente, voy a respaldar también, si es que esto llega a la sala, este proyecto del tercer retiro, porque entiendo la necesidad que las familias están manifestando al decir que si esto se aprueba van a hacer uso de esa posibilidad. Pero estamos en un momento dramático. Las cifras que ustedes acaban de presentar, que comunica el gobierno respecto a la cantidad de contagios, personas fallecidas, de verdad este es uno de los momentos más dolorosos de nuestro país en mucho tiempo. El mundo entero está sufriendo, pero pensando solamente en Chile, la cifra de ayer de 193 personas fallecidas, la de hoy día, que finalmente estemos en un gallito político permanente entre el Congreso y el Ejecutivo para tratar de concordar una estrategia, donde debo decir también, por fin el gobierno establece restricciones mucho más claras para reducir la movilidad, reducir los contagios. Quizás este tercer retiro con las otras medidas sociales que están empujando desde el gobierno en el Senado puedan traer algún alivio a las familias. Y lo que da rabia, Sergio, es que llevamos más de un año en esta misma discusión y volvemos a tropezar siempre con la misma piedra. Las medidas son insuficientes, la oposición ha estado, yo sé, hemos sido críticos del Ejecutivo, pero hemos estado siempre disponibles a apoyar y respaldar todas las medidas que vayan en el sentido de proteger la salud y la vida de las personas. Debería ser más fácil construir acuerdos en este sentido y cuesta muchísimo. A mí al menos me parece que seguir sacando ahorros previsionales de la gente es una mala noticia, pero lamentablemente es una necesidad que hoy día tenemos que enfrentar dada la situación que estamos viendo. Queremos preguntarle también al diputado Fuentes qué es lo que opina de esta posibilidad de un tercer retiro, de la posibilidad también de recurrir de constitucionalidad que anunció el gobierno, pero antes... Nosotros nos vamos a retirar solo por unos breves segundos para regresar con esta interesantísima conversación. Son las 11:21. Ya volvemos con bienvenidos. Cada uno cuenta. Estamos con los diputados Pablo Vidal y Tomás Fuentes hablando del avance, ¿cierto?, de esta posibilidad de un tercer retiro de dinero desde las AFP. Quisiera preguntarle a usted, diputado Fuentes, ¿qué le parece este anuncio que ya hicieron desde el gobierno, la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional? ¿Qué significaría esto? Mira, lo primero es, en honor a la verdad, quiero recordar que el 17 de febrero, en este mismo canal, en este programa, junto al diputado Jaime Mulet, él hacía alusión a la propuesta del retiro del tercer retiro del 10%. Yo hacía la propuesta de un bono que significaba más o menos lo mismo que lo que el gobierno hoy día está invirtiendo, entregando, y que no tenía letra chica, era mucho más universal. En honor a la verdad, perdón, que le dije en este mismo programa. Perdón, diputado Fuentes, ¿qué pasó entonces con su proyecto y con su propuesta que no tenía letra chica? Obviamente, eso es lo que te quería contar ahora, obviamente el 408.000 pesos sobre, con una merma del 20%, deja mucha gente afuera, por tanto yo no creo que sea correcto llamarlo bono clase media. En honor a la verdad, en este programa, ese 17 de febrero, yo me comprometí con usted y con Jaime Mulet de que yo no deseo llegar al tercer retiro del 10%, pero evidentemente se hace necesario, y sobre todo con las medidas que adopta el gobierno ayer. Porque tú dejas afuera ahora a la zapatería, a la costurería, a la lavandería, entonces lo que estás haciendo es reconociendo que llevas 12 meses con pymes, con familias que están apretadas económicamente, y hoy día que el gobierno propone una solución que es un bono de clase media que va a dejar afuera gente, la única alternativa que nos queda es el tercer retiro. Ahora, yo a diferencia de Pamela Giles, con esa frialdad que ella besa a la cámara, a veces se para arriba de la silla, no, yo no estoy contento, pero creo que es la única alternativa que hoy día va quedando para que la gente tenga una solución. Lo triste sí es que ya tenemos 35.000 millones de dólares que se han gastado con el primero y el segundo retiro, y según la superintendencia vamos a llegar, o podríamos llegar con un tercer retiro, a 54.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que las pensiones de todos los chilenos alguien tendrá que pagarlas después.
Pero ¿qué pasaría entonces, le pregunto, si es que van a recurrir al Tribunal Constitucional? No hay otra alternativa, ya lo estamos viendo aparentemente, que sea más beneficiosa que, lamentablemente, y con los costos que eso tiene, retirar una vez más dinero desde la AFP. ¿Qué va a pasar si es que van al Tribunal Constitucional desde el gobierno? ¿Lo va a retrasar? ¿Qué le parece que tomen esa decisión? Yo no comparto. ¿Por qué no comparto? Porque se está repitiendo la historia. Lo vivimos con el segundo retiro del 10%. El gobierno ya anunció el día de ayer que va a acudir al Tribunal Constitucional. Acuérdense que con el segundo retiro del 10%, lo que ocurrió fue que el gobierno presenta un proyecto paralelo que tenía muchas restricciones y al final en el Congreso fuimos eliminando todas las restricciones y quedó tan solo una, que era que el segundo retiro, los que ganaban sobre X cantidad de dinero, pagaban un impuesto. Entonces, ¿para qué el gobierno va a acudir al Tribunal Constitucional ahora? Para demorar una medida, si al final ya sabemos que cuando, mira, el 77% de la población te está pidiendo el tercer retiro del 10%. En la misma encuesta, el 70% de la población dice que no cree en la información sanitaria que entrega el gobierno. Entonces llegamos a un punto, no solamente pic de contagio, llegamos a un punto donde, mira, te quiero entregar solamente un dato. Por favor. Cuando partió la cuarentena el 2020, teníamos un confinamiento del 75% de la población, que es lo que decían los médicos, que es lo deseable. Este día lunes, el confinamiento que tenemos es del 23%. Por tanto, ¿cómo el 52% de los chilenos hoy día tiene permiso? Entonces la alternativa no es decirle al costurero que deje trabajar. La alternativa es fiscalizar a esas empresas que hoy día tienen muchos más permisos que antes no tenían y que hoy día están en la calle. A ver, es una situación claramente confusa, compleja, dolorosa, por sobre todas las cosas, para tantas personas que están viéndose con el agua al cuello en términos económicos. 3 de cada 4 que puedan sacar sus retiros del 10% lo van a hacer. Con eso, muchísima gente va a quedar sin ningún peso para su eventual jubilación. Y el diputado Fuentes hacía mención de desde dónde sacamos más recursos, y ayer también se presentó esta idea del impuesto de los súper ricos, que generó toda una controversia. Más allá de la controversia, supuestamente con este impuesto a los más acaudalados se podrían recuperar 6.500 millones de dólares. Diputado Vidal, ¿qué le parece esta discusión y si usted cree que ese es otro camino posible para apalear esta compleja situación? Es que es muy buena pregunta, porque lo que está diciendo el diputado Fuentes da cuenta de lo que yo les mencionaba al principio, este gallito permanente entre el gobierno y el Congreso que se podría haber ahorrado si hubiésemos sido capaces de dialogar de una mejor manera. Porque el primer retiro del 10% llegó principalmente por presión social, no fue iniciativa de los parlamentarios, más bien aquí en este programa lo debatimos en más de alguna ocasión, la gente lo pidió, se instaló como medida, el gobierno hizo toda la resistencia que pudo, al final se aprobó, se entregó. El segundo fue tanto que el gobierno terminó entregando un propio proyecto. El que se aprobó fue el proyecto del gobierno, también por presión ciudadana y parlamentaria, y ahora en el tercer retiro estamos en la situación que decía el diputado Fuentes. El dato que él da, estos 36.000 millones de dólares que ya las personas han retirado de sus ahorros previsionales, contrastan con los 12.000 millones de dólares que el gobierno comprometió en el paquete de ayudas sociales de mediados del año pasado, que era para 24 meses. Que recién ahora en el mes de marzo el presidente Piñera informó que se iba a aumentar en 6.000 más. O sea, el Estado está haciendo un esfuerzo de 18.000 millones de dólares para 2 años y la gente de sus ahorros previsionales ya ha puesto sobre la mesa 36.000 millones de dólares, el doble para solamente cubrir estos meses, sin considerar ahí los miles de millones de dólares que han salido del seguro de cesantía. Yo lo que diría es que acá hay un principio que todos dijimos al comienzo, que esta crisis no la paguen los trabajadores y trabajadoras. Y la verdad es que esta crisis la han pagado los trabajadores y trabajadoras con sus ahorros. Llegó el momento que los súper ricos se pongan, que las grandes industrias se pongan, y también vamos a retomar a la vuelta de la semana distrital el proyecto del royalty minero. Hay recursos en nuestro país para poder de alguna manera en el tiempo devolverle este esfuerzo a los trabajadores de Chile, que son los que se han echado esta crisis al hombro. Debe ser complejo, diputado Fuentes, que si el presidente es correligionario suyo de Renovación Nacional, hayan generado esta distancia entre la opinión de muchísimos de sus colegas y diputados versus esta suerte de negación permanente. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué pasó ahí en la comunicación entre sectores de su propio partido y el presidente que no han podido dialogar de manera efectiva?
Es difícil, es complejo, como tú dices, Sergio. Ayer, el mismo día de ayer, un colega mío renuncia a la bancada de RN porque no lo dejaron votar en la Comisión de Constitución a favor del tercer retiro. Y yo creo que el bloqueo no es la alternativa. Yo, por eso, gracias a Dios, estuve con usted el 17 de febrero proponiendo una alternativa distinta que hoy día me puede permitir votar tranquilo el tercer retiro. Ahora, les quiero entregar otro dato. Chile está proyectado el nivel de endeudamiento para este año del PIB el 36.4%. Argentina sobre el 90%. Estados Unidos sobre el 100%. Entonces, como dice Pablo, y me está preocupando mucho también coincidir con él, ¿para qué seguir sacándole los fondos a los chilenos de pensiones o los fondos, como dice Joaquín Lavín, al seguro de cesantía? Si todavía podemos hacer, yo no digo que la plata sobre, no digo eso, pero digo que hay que hacer una ayuda concentrada que te permita como núcleo familiar saber que te va a llegar, sí o sí, sin letra chica, sin inscripción en el registro social de hogares, sin merma económica, porque mira, déjame cerrar el punto. El creer que los que sufren esta crisis solamente se demuestra con merma económica es no reconocer todo el tremendo incremento que hay en la salud mental. O sea, yo puedo tener quizás no merma económica, pero tengo una atención psicológica, psiquiátrica de 150 lucas, medicamentos tremendamente costosos, ayudar a un padre, ayudar a un hijo. Entonces la merma económica es lo que yo creo que a todos los parlamentarios, por lo menos que vamos a aprobar este proyecto, es lo que nos tiene hace rato, como quien dice aquí, medio asfixiado. Queremos saber... perdón, diputado, sí. Sí, no, un dato que ustedes daban en la misma nota que presentaron, y es que la gran mayoría de las personas quiere este tercer retiro, necesita esta ayuda principalmente para pagar deudas o hacer gastos de primera necesidad, no para lujo. Si es para pagar deuda, una buena pregunta que podríamos hacernos entonces como sociedad, a propósito de un proyecto también que nosotros vamos a presentar en los próximos días, de la condonación de las deudas estudiantiles, es otra forma de aliviar el bolsillo de la gente. A lo mejor no es meterle plata, es quitarle carga de deuda, porque si la gente está sacando sus ahorros para poder pagar las deudas, eso también contribuye a la angustia, a la preocupación, a las crisis de enfermedades mentales. Perdóneme, diputado Vidal, pero lo que usted está diciendo es realmente brutal, porque son 11 millones los chilenos que se encuentran endeudados, 4 millones de ellos morosos, y según lo que usted nos está diciendo, yo lo he venido escuchando hace tiempo, muchas de las personas que retiraron sus 10% lo ocuparon para pagar deudas, para que estas deudas no siguieran escalando y acogotando el bienestar de sus familias. Vamos a dirigirnos a la calle porque queremos recoger la impresión de ciudadanos con respecto al tercer retiro. Marilyn, bienvenida. Sí, Sergio, queremos saber qué opina la gente con respecto a este tercer retiro, y estamos con Marlene, quien tiene su opinión al respecto. Bueno, yo estoy de acuerdo con el tercer retiro porque, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con el tercer retiro, aparte que nos cae de perilla porque mi marido estuvo igual un año sin trabajar y nos sirve para pagar deuda y para otras cosas también. Pero... yo estoy de acuerdo que no den el tercer retiro. A mí me queda algo. ¿Para retirar? Para retirar me queda. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el tercer retiro. ¿Para qué lo está usando? Muchas gracias, Marlene. Sí, qué susto. ¿Para qué lo usarías tú? Para pagar deuda y para otras cosas que tengo proyectos que estamos viendo. ¿No le da susto quedarse sin lucas? No, porque yo sé que después a la larga puedo trabajar. En una de esas puedo trabajar. Pero no me da susto. Si la plata es de uno. Sergio, inmediato lo que necesitas. Sí, pues si no podemos seguir esperando. Si la plata es de uno, ¿por qué siempre hay que esperar tanto? La gente necesita. Todos necesitamos la plata. Yo creo que sí. Qué difícil. Sergio, los diputados también, ¿te acuerdas que cuando recién se empezó a hablar de esta posibilidad de retirar por primera vez dinero desde los fondos de pensiones, hubo polémicas, discusiones respecto de para qué se iba a ocupar esa plata, que iba a ser para comprar plasmas, derechamente se dijo, que iba a ser para darse ese gustito que no podías porque no tenía, pero lo que se demostró es que gran parte de las personas que sacó su dinero lo hizo para pagar deudas, como decía aquí la persona que estaba con Marilyn, para concretar operaciones que habían tenido que ser postergadas porque no había dinero antes. En definitiva, se usaron para cosas que eran vitales. No fue un lujo el que se dieron con esta plata que retiraron desde el fondo. Son cerca de 400.000 personas las que hicieron ese ejercicio, pagar deudas con el tercer retiro. Diputado Fuentes, vuelvo a la pregunta. ¿Hasta cuándo el gobierno, y lamentablemente me carga que el gobierno esté tan mal, porque cuando el gobierno está mal estamos todos mal, pero frente a esta situación de los retiros y de los bonos, ¿hasta cuándo el gobierno podrá sostener esta forma
forma de observar tan focalizadamente las ayudas? Yo no sé la verdad, no tengo la respuesta. Creo que yo trato de hacer, entendiendo que somos parte de la misma coalición, lo mejor posible. El fin de semana traté de llamar a varios ministros por el tema del proyecto de ley que vimos recién en el Congreso. Pero cuando las respuestas son las que uno no propone o no comparte, en definitiva tampoco puedo defender lo indefendible. Te quiero entregar como dato solamente, si la multigremial señala que hay 1 millón de empresas, por ejemplo, pequeña y mediana empresa, y 150.000 de ellas, gastronomía, turismo, comercio, van a cerrar, o ejemplo 2, alguien se reinventa, trajo ropa de China, hoy día la está vendiendo por Instagram y no la va a poder vender. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no a que saque, por ejemplo, 3 millones de pesos que le permite poder pagar el mes o los 2 meses de gasto o pagar lo que tuvo que invertir comprando la ropa en China? Entonces se vuelve lo no deseable, se vuelve la única alternativa. Por eso es que el gobierno, creo yo, debe entender de que si, mira, la misma encuesta que tú dijiste ahora le da una aprobación al gobierno ayer de 9 puntos. Eso para mí es triste, porque es mi coalición política. Me imagino. Pero si el gobierno no se da cuenta de que este tercer retiro es la solución para lo que estamos haciendo mal, porque lo estamos haciendo mal, entonces la gente va a ir después por un cuarto retiro, por un quinto retiro. ¿Y sabes por qué, Sergio? ¿Sí? Porque el fondo total de pensiones son 215.000 millones de dólares. Y con el tercer retiro vamos a llegar a 54.000. Si hay 150.000 millones más de dólares y la gente está desesperada, van a ir por un cuarto, por un quinto y por un sexto retiro. ¿Cuándo podría detenerse eso? Cuando el Estado chileno entienda que a lo mejor hay que endeudarse en vez del 86% del PIB, quizás al 40% del PIB, pero con una ayuda real para que la gente se pueda organizar sin letra chica. Diputado Vidal, todo es triste, simplemente. Que la gente tenga que recoger los retiros previsionales. Estamos hablando de la calidad de vida de cientos de personas que simplemente se van a ver afectadas a futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir el domingo, este domingo a las 10 de la mañana? ¿Cómo ve usted la situación? ¿Finalmente se aprobará el tercer retiro? ¿El gobierno irá al Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su diagnóstico? Sí, primero, yo creo que, como dices tú, no hay nada que celebrar en este momento en nuestro país. Más bien este es un momento difícil para Chile, donde requerimos de la máxima unidad, y a diferencia de Tomás, que se sorprende de estar de acuerdo conmigo, yo me alegro que podamos coincidir en que la primera preocupación tiene que ser el bienestar de las familias chilenas. Y yo lo que diría, este domingo no se va a ver el tercer retiro, bueno, para que la gente lo sepa. El tercer retiro se va a tener que ver en la sala más adelante, probablemente después del 11 de abril de esa semana, pero este domingo lo que se debería estar viendo en la sala del Senado es el proyecto que establece el tema del bono clase media y otras ayudas sociales que presentó el gobierno, y el proyecto de ley que aplaza las elecciones que originalmente eran el próximo fin de semana para mediados de mayo. En la tarde, probablemente el día domingo, si no el mismo lunes, vamos a estar en la Cámara también despachando esas dos medidas. Esos son los dos proyectos que se van a ver en estos días. Tienen que volver a tercer trámite a la Cámara de Diputados aún. Muy bien, queremos agradecerles a ambos diputados y saludar al diputado también que fue removido de Renovación Nacional, diputado Jorge Durán. Son políticas bastante curiosas, esta cosa de no estoy de acuerdo con lo tuyo. Hasta luego. No tenemos más tiempo, pero de seguro vamos a volver a reunirnos para conversar de esto. Muchísimas gracias a ambos diputados por su presencia este viernes por la mañana. Nosotros vamos a regresar dentro de los próximos minutos. Hay más conversación, hay más temas pendientes aquí en Bienvenidos, cada uno cuenta. Muchísimas gracias, ya volvemos.